La ley de Ørsted. En este video explicaremos acerca de esta ley, sus fundamentos, reglas y así como también un video de demostración del experimento en el que podremos observar esta ley. El 21 de abril de 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted observó que la aguja magnética se desvía siempre que una corriente pasa por un cable cercano. Ørsted llegó a la conclusión de que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. De esta forma, se demostró por primera vez que la electricidad y el magnetismo están relacionados, apareciendo como una nueva ciencia, el electromagnetismo. En base a esto, estableció la ley de la física que nos dice que una corriente eléctrica crea un campo magnético. Asimismo, Ørsted estableció 5 reglas fundamentales sobre esta ley. La primera nos dice que las líneas del campo magnético rodean el cable portador de corriente. La segunda, las líneas del campo magnético se encuentran en un plano perpendicular al cable. La tercera nos dice que si se invierte la dirección de la corriente, se invierte la dirección del campo magnético. La cuarta regla establece que la fuerza del campo es directamente proporcional a la magnitud de la corriente. Y por último, tenemos que la fuerza del campo en cualquier punto es inversamente proporcional a la distancia entre el punto y el cable. Para empezar, veamos cómo está formado el campo magnético de un imán. Si tenemos 2 imanes y los juntamos, obtendremos 2 posibilidades. La primera es que si juntamos los lados opuestos, obtendremos una fuerza de atracción de estos, y la segunda es que si juntamos los lados similares, obtendremos una fuerza de repulsión. Esto debido a las líneas de campo magnético que estos generan, las cuales se representan de la siguiente manera. Esto porque el campo magnético es un campo vectorial. El campo vectorial es aquel que en cada punto del espacio obtenemos un vector, el cual nos indica la intensidad del campo, la dirección y el sentido de este mismo. Las líneas del campo magnético salen siempre del polo norte hacia el polo sur. Ahora veamos cómo se crean los campos magnéticos con una corriente. Para empezar, todo conductor atravesado por una corriente crea un campo magnético en sus proximidades, debido a que en su interior hay cargas moviéndose. Consideramos un segmento de cable que conduce una corriente. El campo magnético resulta tener un módulo que solo depende de la distancia del conductor. En todos los puntos de la circunferencia, el módulo del campo es el mismo, ya que está más cerca del conductor. El campo es perpendicular al conductor, y las flechas indican la dirección de este. A continuación, el campo generado en medio, su módulo es menor, ya que se encuentra más alejado del conductor. Este diagrama de líneas de campo lo explica, ya que las líneas en cada punto son tangentes al vector campo magnético en ese punto. Las líneas de campo son circunferencias perpendiculares al conductor y con centro a él. Las flechas nos indican el sentido del vector. La regla de la mano derecha nos ayuda a indicar este sentido. En la siguiente imagen podemos observar cómo las líneas de campo magnético generadas por el conductor producen un efecto en la brújula debido a que generan polos norte y sur, haciendo que estos se atraigan y repelan en cada caso. Si situamos el conductor de forma horizontal respecto a la brújula como se muestra en la ilustración, veremos que no hay efecto por la dirección del campo generado por este mismo. Funcionamiento de la brújula. Es un instrumento creado en la antigua China hacia el año 1000 a.C. En pocas palabras, es una aguja magnetizada que se puede girar libremente. Cuando se coloca un campo magnético, la aguja de la brújula gira y se orienta en dirección del campo. Hay 2 razones de por qué las brújulas apuntan hacia el norte. Primero, los átomos que constituyen las agujas son similares a pequeños imanes, en desorden. Cuando la aguja se frota con el polo sur de un imán, los dipolos se alinean. Como segunda razón, la Tierra contiene su propio campo magnético,
cuyo polo sur magnético se encuentra al norte y su polo norte se encuentra al sur. De esta manera nosotros podemos decir que la aguja siempre apuntará hacia el norte por la atracción que el campo magnético sur de la Tierra ejerce sobre esta. Los polos de un imán se identifican con una brújula. Si se atrae la punta que guía al norte, es el polo sur, y si atrae el sentido contrario, es el polo norte. El experimento de Ørsted consta de una brújula, una batería tipo D y por último un alambre, el cual hemos doblado de forma cuadrada. Bueno, para este experimento la batería tipo D es muy importante, ya que si se ocupa una batería AA o de 9 volts, el resultado no va a ser tan visible como se va a mostrar a continuación. Tenemos nuestra brújula. El experimento consta de poner nuestro cable por encima y por debajo de nuestra brújula, conectando la batería. Vamos a empezar con la parte de abajo. Bueno, tenemos la batería ahí y la vamos a conectar. Como podemos ver, la brújula cambia de dirección, casi perpendicular a nuestro cable. Si volvemos a repetir esta operación pero por encima de nuestra brújula, podemos ver lo siguiente. La brújula gira en sentido contrario. Pasa absolutamente lo mismo, pero se invierte el sentido. Bueno, esto se debe porque nuestro alambre, al ser alimentado por una batería, tiene una corriente. Cuando se descubrió esto, fue Ørsted quien se dio cuenta que al pasar una corriente por un alambre, genera un campo magnético, y por consecuencia de esto, el campo magnético hace que nuestro alambre funcione como un imán. En realidad, lo que hace que nuestra brújula cambie de dirección o que hace la repulsión o la atracción, es el campo magnético, ya que tiene una dirección, lo cual hace que gire nuestra brújula.